En algún momento yo sé que es difícil preguntar, pero voy a tener la prioridad y le voy a preguntar. Licenciado, contador, economista, no sé, pero le pregunto. Lo primero quería decirle que cuando lo escuché no sabía si estar deprimida o ilusionada. ¿Me puede decir por qué camino me sugiere? Y para dejar otra es a la licenciada preguntarle el papel de la decisión del paciente lo vemos día con día, es clave. Pero, por ejemplo, en otros países, en los foros, en las presentaciones, en los protocolos, está personificado el paciente. Acá no. ¿Por qué? Son diferentes factores los que no le podría dar, doctora, una respuesta en concreto porque son diferentes factores. Desde la percepción del paciente, que es con lo que nos topamos día a día en las asociaciones civiles, de que es una dádiva lo que se les está dando y no necesariamente un derecho, tienen inclusive miedo de reclamar, miedo de pedir más. En términos generales, esa es la percepción que nos llega por un lado. De otra manera, las que funcionamos como sociedades, como fuentes de su voz, sus interlocutores, que somos las asociaciones, no tenemos una participación realmente efectiva, como lo dije hace un momento. Somos convocadas, somos invocadas, pero realmente la participación efectiva es muy limitada, seguimos trabajando por ello. Hay muchos prejuicios al respecto que involucran o que dan como resultado esta falta de participación directa, la capacitación también del mismo paciente. En las asociaciones como Comesama hacemos talleres para las personas que liderean estas asociaciones, hacemos diferentes tipos de capacitaciones, no solo para el personal de auxiliares de salud en zonas, por ejemplo, marginales, sino con las comunidades, para que se entienda que es un derecho y también una responsabilidad, porque entendemos de este lado también que hay una parte, o podríamos manejarlo así, como un recurso subutilizado, porque si nosotros como pacientes que somos todos, en activo o en pasivo, tomáramos realmente la responsabilidad que nos corresponde y no nada más llegáramos a un sistema de salud pretendiendo que revierta muchas de las condiciones con las que acostumbramos a vivir, malos hábitos, llámese falta de gestión para irnos a revisar oportunamente y demás. Son muchos factores, doctora, pero yo creo que uno de los principales, en términos generales, es que el paciente, y se puede ver inclusive en estratos socioeconómicos más altos, es que me lo dijo el doctor. Y se acabó. No hay ni para ir a pedir una segunda opinión. Y que se lo diga el doctor y nosotros somos los primeros en decir hay que ir con el especialista, pero ahí estamos viendo de qué manera gestionamos. Si al doctor, que es una persona de nuestra confianza, que nos atiende en algo tan íntimo, no nos atrevemos a decirle voy a pedir una segunda opinión o me gusta. Hablando de política pública, hablando de la intervención o de la interacción con actores que toman, los tomadores de decisión, resulta un poco todavía más complicado. No sé si respondo la pregunta con ello. Gracias. Me dijo que ni negativo ni positivo. Dígame, por favor. Es evidente que es la segunda opción, es en positivo. Simplemente por el hecho de que uno se tocó fondo, no hay manera, si no se, como les decía antes, de evolucionar. Hay ejemplos en otros países que nos pueden servir como guía para enfocarlo. Y déjeme decir también que en los 20 y tantos años que conozco el sistema mexicano, en los últimos 6 meses he tenido reuniones que no he tenido nunca, con gente muy importante tomando decisiones y dándose cuenta que más allá de la compra directa de medicamentos, por ejemplo, hay que entrarle a modelos diferentes porque ellos mismos se han dado cuenta de que no hay manera sino de resolverlo.
Entonces vamos a pensar que es en positivo. Muchísimas gracias. Al parecer no hay ninguna otra pregunta. Sí, yo quisiera, perdón, doctor, yo quisiera adelante. hacer una pregunta. Primero, felicitar a todos los ponentes que han antecedido este momento. Excelentes ponencias. Y Javier, quisiera preguntarte, y perdón el atrevimiento de hablarle de tú, pero nos conocemos como amigos de hace muchas batallas. Queda claro que el tema recaudatorio no sería hoy por hoy en el mundo la condición para intentar incrementar la inversión en salud. Pero ¿cómo entender entonces, bajo los ejemplos que tú nos pones, la disparidad tan grande que existe en el mundo también, cuando tenemos países llamados de primer nivel o primer mundo, en donde si bien hay más casos de cáncer, la supervivencia es mayor, es mejor, y países en donde los recursos son escasos y si bien pudiesen tener a nivel global menos casos de cáncer, la mortalidad es mayor. Entonces, si el tema no es recaudatorio, ¿cómo entender para estas economías, para estas sociedades, el modelo que se está proponiendo? Porque resultaría altamente complejo el poder llegar a él, o mucho más complejo. ¿Qué opinas? Bueno, a lo mejor solo un matiz, Pedro, también te tengo que tutear, ya que lo has hecho. En el aspecto de que cuando decía que no es recaudatorio, es que no va a ser la vía más rápida de solucionarlo. No que no sea la vía, no que no sea una vía, de hecho. Y evidentemente les mostraba, cuando veían aquella gráfica, que sí hay una correlación entre lo rico que es el país, lo maduro que es su sistema de salud, los resultados clínicos y, por tanto, el gasto que repercute. O sea, yo lo que les decía es, en los países que no están ya en esos rangos del 7-8% del gasto sobre el Producto Interior Bruto, recuperar 4 puntos, sé que a todos nos puede parecer muy poco, pero a nivel económico es imposible. O sea, no se imaginan lo que habría que hacer para que eso sucediera. Entonces, lo que incluso los países ricos o pobres, lo único que se han dado cuenta es que si no pueden poner todas sus bases en que mayor gasto, mejor resultado en salud, porque no es fácil conseguirlo, tienen que captar fondos más allá del sistema recaudatorio. No es sustitutivo, es complementario. ¿Cómo complemento mis necesidades? Porque tampoco nadie sabe aún si estas necesidades van a ser constantes en el tiempo. Porque decimos que el gasto en innovación terapéutica es muy alto, pero la historia ha demostrado que no es tan alto, porque así como durante 5 años es un producto, por ejemplo, patentado y en ese momento tiene un costo protegido por el esfuerzo en investigación, luego lo va a perder. Y por tanto va a reducirse otra vez al precio de un taxano, que es muy barato y un excelente producto. Entonces, lo que ha demostrado los modelos económicos es que los incrementos puntuales para enfermedades específicas no se deben de cubrir con cosas transversales en el tiempo de larga duración que asuma un gasto al sistema de salud de por vida. Lo tiene que hacer con actividades puntuales de cobertura. Y la otra gran conclusión que ha sacado el mundo, o que está sacando el mundo, es que aunque tú recaudatoriamente y como sociedad le des al Estado parte de tus recursos para que te devuelva unos servicios, te tiene que dejar la libertad de, si tú quieres gastar más, poder hacerlo. Llámese en la modalidad que queramos. En México tenéis el ejemplo muy claro con los servicios de consultorios adyacentes a farmacias. Pues fue una sustitución, no sé si proactiva, consensuada o no consensuada, de lo que era la salud pública en Europa. La salud pública en Europa aquí está privatizada. Y sé que estoy diciendo algo que puede sonar un poco extraño, pero desde el punto de vista de cómo se financia, se está financiando por los 30 pesos que me cobran por la consulta, o la que lo hace gratis, pues por el consumo que le estás haciendo en la farmacia. O sea, hemos derivado ya, pues si hemos hecho eso en salud pública, en la parte de salud pública, que son las enfermedades, vamos a decir, más básicas, que requieren un gasto, la verdad es que relativamente bajo, los picos de la innovación no van a venir por esa línea y por eso se pueden complementar. No sé si te he contestado o te he liado más, pero... Sí, perfectamente. Gracias. Gracias, perdón. Vamos a dar paso a una última pregunta, por favor. Buenas tardes, soy el doctor René, oncólogo médico. Gracias por la invitación acá al foro. Pregunta, comentario, ¿cómo orientar
cómo optimizar esos recursos para que la base sea sólida realmente. Estábamos en Querétaro en una de las discusiones y nos decía la Secretaría de Salud que las mismas mujeres están haciendo la mamografía cada año. Es decir, no estamos captando nuevas mujeres a las que tenemos que llegar a ese tamizaje. En otro foro me decían, ¿qué harías si tuvieras $1,000 millones ahorita para inversión? Entre las múltiples respuestas, un laboratorio de investigación transnacional, alguien quería poner algo genético, yo quería invertir en mamógrafos y en personas que estuvieran tocando pacientes para detectarlo, porque sin la detección oportuna no vamos a hacer nada. ¿Cómo puede incidir este sanitarismo público en que nosotros los oncólogos tengamos una mejor optimización del recurso? Y nada más también comentarle de la diapositiva que muestra en donde la recaudación versus el uso del recurso es algo que le comentaba yo a alguien que debería estar en la entrada de cada centro de salud, de cada hospital de nuestro país, para que nos demos cuenta que parte de la problemática del acceso a la salud somos todos y la no recaudación fiscal y no el uso de recursos. Por alusiones, pero evidentemente cualquiera puede… Cualquier sanitarista me puede ayudar. Por supuesto. Solo yo no me había atrevido a decirlo hasta ahora, pero ya que usted lo ha dicho, pues le tomo su palabra. Tanto lo que acaba de decir de la recaudación, del hecho de que la insolidaridad que a veces presentamos como ciudadanos, pero luego la exigencia en recursos que le pedimos al gobierno, si esto no se soluciona, y me van a decir esto es cultural, pues sí es cultural, si es educativo, pues sí es educativo, hay que hacerlo. Claramente tampoco hay que esperar que de manera espontánea esto suceda. Entonces, como en el cáncer ya se ha demostrado que la actividad y acción más costo efectiva no es ningún fármaco, es el estadio temprano, pues hay que reevaluar si invitando es suficiente. La palabra invitar empieza a ser no suficiente para cambiar la tendencia que mostraba la doctora Gerson del manejo del cáncer de mama. Ejemplos. Tú en Europa, si estás en un sistema público y aceptas estar en un sistema público, la mastografía no es opcional. Es que te llega a tu casa la carta con la cita. Y si no te presentas en la cita, se presenta una trabajadora social o un trabajador social en tu casa. Y si fallas a 2, tienes un serio problema de cobertura. Entonces, vamos a no hablarlo en negativo, hablemos de incentivos positivos para adaptarnos a esta necesidad. Porque una mujer de cáncer no detectada es una bomba de relojería. Aparecerá con un tumor tardío. Por tanto, las campañas tienen que ser un poquito más agresivas. ¿Para qué? Para cambiar la concienciación. Eso es como se ha resuelto en el mundo. Perdón que lo diga con tanta claridad. Creo que es exactamente lo que tenían en mente y gracias por contestar. Los invito a invitar a ustedes como sanitaristas y que tienen médicos de primer contacto más a sus saberes a que toquen pacientes, porque nos llegan pacientes con referencias sin tocar. Y al que no, como dice el dicho, la que no se toca, le toca.